Ya. Bueno, como es de público conocimiento, ustedes saben que nosotros vamos a adherirnos a las medidas de fuerza generadas por nuestro gremio. Por ello es que, para no perder desde algún lugar la clase, hemos decidido grabarla. En esta oportunidad vamos a empezar a trabajar con el tema del juego desde las distintas corrientes teóricas. Hoy iniciamos con la teoría psicogenética. A ver, y les vamos a mostrar un Power para poder ir acompañando esta explicación. A ver, un minuto, comparto pantalla. Todavía no se ve. Ahí está. ¿La ves? Ahí está. Sí. Genial. Bien, bueno. Bueno, empiezo yo entonces, Susana. Dale. Bueno, vamos a hablar en esta oportunidad, como dijo Susana, del juego, ¿sí? Desde esta teoría, que fue creo que una de las últimas que vieron. Así que, bueno, obviamente que el juego va a estar relacionado con el desarrollo de la inteligencia, ¿sí? Desde esta teoría, recuerden que Piaget se pregunta cómo se construye el conocimiento y cómo se pasa de un conocimiento más simple a un conocimiento más complejo. Entonces, va a considerar al juego como solidario de la construcción del conocimiento, ¿sí? El juego, hablo del juego infantil, ¿sí? El juego se considera juego toda actividad que se realice simplemente por placer, y esto lo digo porque por ahí desde otra teoría que vamos a ver, este punto va a ser criticado, ¿sí? Pero bueno, para la teoría de la epistemología genética, el juego va a ser toda actividad que se realice simplemente por placer. O sea que nadie va a obligar a ese sujeto a realizar esta actividad, ni tampoco ese sujeto va a ocupar demasiado esfuerzo cognitivo para poder jugar. Y eso es lo que va a generar que esta actividad sea placentera, ¿sí? Y por otro lado, otra de las características importantes para que sea considerado juego esta actividad es que es espontánea, o sea que el niño el niño o la persona, digo generalmente el niño porque los niños son los que juegan o los que toman esta actividad como la más importante de todo el repertorio de actividades que hacen, ¿sí? Juega espontáneamente, inician juegos, inventan juegos, y van modificando las reglas del juego y van cambiando de juego, ¿sí? En la medida en que a ellos se les va ocurriendo. Y dejan de jugar simplemente cuando tienen ganas. No es porque un juego tiene determinado objetivo, ¿sí? Y hasta que no logran el objetivo, no dejan de jugar, sino que simplemente el juego se hace por placer y el objetivo de jugar es simplemente realizar la actividad por sí misma. A veces, hasta los juegos más estructurados o los juegos de regla, también empiezan con un objetivo, bueno, a ver quién gana, y al final capaz que en el medio abandonaron el juego y se pusieron a jugar otra cosa, ¿sí? Y nunca, no es que sí o sí se tiene que llegar como a un objetivo, como sería, por ejemplo, en otro tipo de actividades que es una actividad inteligente o una actividad de conocer, el objetivo es llegar hasta el conocimiento de ese objeto nuevo. Pero en este tipo de actividad, el juego se hace por la actividad misma, o sea, por esa actividad, por el juego mismo, y eso es lo que genera placer, ¿sí? Bien, entonces tienen que estar sí o sí esas dos condiciones. Después, como decíamos anteriormente, el juego es solidario con el pensamiento, ¿sí? Es solidario con el pensamiento porque orienta
una determinada conducta, o sea, tiene un objetivo y además, o sea, digamos, el objetivo es el juego mismo, ¿sí? Pero se juega en la medida también de las posibilidades que te va permitiendo el pensamiento o el tipo de pensamiento que tengas. Un niño del estadio sensorio-motor, por ejemplo, no va a poder jugar a un juego simbólico, ¿sí? Porque aún no tiene la estructura. Ahora, un niño del preoperatorio sí puede jugar a un juego de tipo simbólico. Ahora más adelante, en un ratito, voy a decir qué es el juego simbólico, pero sería la posibilidad de usar la función simbólica. Entonces, el niño del preoperatorio puede jugar a un conocimiento, a un tipo de juego simbólico, y también puede jugar a un tipo de juego que sea más de ejercicio, ¿sí? Porque su estructura mental se lo permite, ¿sí? Entonces, bueno, por eso orienta la conducta y se puede analizar en el contexto del desarrollo de la inteligencia. O sea, por determinadas actividades que realice el niño, podemos darnos cuenta si tiene determinada estructura de la inteligencia, ¿sí? Entonces, si vemos niños que están jugando juegos de regla, que la característica principal del juego de regla es que haya alguna regla, ¿sí? Podemos decir que ese niño ya tiene un tipo de, una estructura de pensamiento del operatorio concreto, ¿sí? O sea, una estructura del pensamiento operatorio, ¿sí? Bien, entonces, según esta teoría, vamos a encontrar 3 tipos de conductas que pueden tener los sujetos, ¿sí? Una es la adaptativa, otra es la imitativa y otra es la lúdica. ¿Por qué hace este tipo de diferenciación? Porque recuerdan que en cada actividad adaptativa, o sea, en las actividades inteligentes, cuando hablo de actividades adaptativas, me estoy refiriendo que se pone en movimiento el mecanismo de adaptación, ¿sí? Y bueno, que serían en los actos inteligentes. En los actos inteligentes tienden a equilibrarse la asimilación y la acomodación. ¿Se acuerdan que cuando vimos cómo se construye la inteligencia o cómo se van modificando las estructuras, hablábamos de la asimilación y la acomodación como 2 movimientos que tienen que ver con la adaptación del sujeto a lo nuevo, ¿sí? Bien, entonces, ese tipo de conducta sería una conducta de tipo inteligente. Ahora, hay otros 2 tipos de conducta en donde la asimilación y la acomodación no tienden a equilibrarse, sino que predomina más una sobre la otra. En las conductas imitativas va a predominar más la acomodación sobre la asimilación. ¿Por qué? Porque el sujeto con los esquemas que ya tiene, ¿sí?, intenta seguir un modelo, intenta acomodarse a un modelo para que le salga lo más perfecto posible lo que está tratando de imitar, ¿sí? Entonces hay un esfuerzo de acomodación al modelo. Por eso se dice que hay más acomodación que asimilación, ¿sí? Y en las conductas lúdicas, que sería el juego, predomina más la asimilación que la acomodación. ¿Qué significa? Que no hay un esfuerzo del sujeto por cambiar los esquemas que ya tiene, sino que por el hecho de haber conseguido determinada habilidad, la repite, y en ese ejercicio de eso que consiguió, es que juega, ¿no es cierto? Entonces no hay
no hay una actividad como de, o sea, un esfuerzo de acomodar lo que ya tiene a algo nuevo, sino que por el mismo hecho de haberlo logrado, lo ejercita y lo ejercita. Por ejemplo, en el juego ejercicio, que serían en los primeros juegos que tienen los bebés, cuando tienen las reacciones circulares, que es esto de volver a repetir algo que le generó novedad al niño, por ejemplo, él descubrió que haciendo sonar un sonajero realiza un sonido que le parece interesante, lo vuelve a hacer y lo vuelve a hacer por el simple hecho de ejercitar algo que ya lo logró, y por el simple hecho de persistir la novedad, hacer persistir la novedad. No sé si te parece que estoy siendo clara, Susana. Sí, como que esa actividad, esa conducta no tiene un fin en sí mismo más que el hecho placentero de repetir algo que le gustó. Eso, Claro, y es como que se ayuda a consolidar algo que logró. exacto. ¿Sí? Bueno, después a nivel simbólico, el niño, ¿qué fue lo que logró? Logró la capacidad de simbolizar algo que está ausente por medio de otra cosa, ¿sí? Por ejemplo, por medio de un objeto representa otra cosa, ¿sí? Entonces, eso es lo que va a ejercitar a nivel simbólico, ¿sí? Pero es asimilación sobre acomodación, o sea, hay más, más movimiento de asimilación que de acomodación, ¿sí? Porque no es que está conociendo o haciendo un esfuerzo por conocer algo nuevo, sino que lo que ya logró lo está ejercitando, ¿sí? Bien, entonces, Piaget, vos decime cuándo, hasta dónde tengo que Sí, decir. sí, sí, sí. Bueno, listo. Piaget va a distinguir tres grandes estructuras o tres grandes tipos de juego diferentes, ¿no? El primer juego que aparece en el niño es el juego ejercicio, que va a ser el típico del estadio sensorio-motor, ¿sí? Que va a ser a partir del cual el niño va a poner en juego, digamos, esto de las reacciones circulares, que primero va a ser sobre su propio cuerpo, o sea que son reacciones circulares primarias, van a ser sobre su propio cuerpo. Las secundarias van a ser sobre un objeto exterior, ¿sí? Y las reacciones circulares terciarias es sobre un objeto exterior, pero además le va a ir introduciendo pequeñas modificaciones para encontrar nuevas novedades, ¿sí? Pero todo va a estar circunscripto a lo que le va permitiendo su desarrollo psicomotor, ¿sí? Todavía no hay símbolo. La siguiente estructura sería la del símbolo. El símbolo, el juego simbólico va a ser, como les dije anteriormente, típico de la edad del estadio preoperatorio. Lo que no significa que ese niño deje de jugar al juego ejercicio. Puede jugar tanto el juego ejercicio como el juego simbólico. El juego simbólico lo que tiene de particular o que que lo distingue es justamente el símbolo, la capacidad de utilizar cualquier significante para referirse a otro significado. Y así es como se pueden armar grandes escenarios imaginativos, un mundo imaginativo, ¿sí? Bueno, y la tercera estructura va a ser la regla. O sea, la regla va a distinguir lo que se llama juego de reglas, ¿sí? Que va a ser característico o típico de niños más grandes que ya están en el en el estadio operatorio concreto, ¿sí? La regla le va a permitir al niño y a la niña, por ahí,
Respetar aprender, determinadas pautas convencionales claro, en adaptarse a torno al las pautas juego. convencionales, adaptarse a lo social, socializarse, ponerse uno o sea, como igual a los pares, ¿sí? Ya no va a tener un pensamiento tan egocéntrico como el niño del preoperatorio, sino que va a ser igual, va a empezar a tener como esta noción de justicia social, como esta noción de que es un ser social que puede perder, que puede ganar, ¿sí? Bien, pasamos a la siguiente. Sí, Bien. Bueno, entonces, hablando del juego ejercicio, ¿sí? Se inicia, ni bien aparece algo nuevo, fíjense, se inicia su realización, no bien se incorpora al repertorio de actividades reflejas algo nuevo proveniente del exterior, sin variar, por cierto, la estructura refleja. Acuérdense que los bebés al principio, cuando nacen, tienen solamente reflejos, ¿sí? A nivel cognitivo. Y a partir de estos se van como generando las primeras actividades inteligentes, los primeros hábitos, ¿sí? Bueno, en cuanto empieza a ver algo diferente que viene del exterior, ¿sí? Y que se empieza a incorporar a esa actividad refleja, por ejemplo, la actividad de succión o de prehensión, cuando al niño se le presenta algo que es diferente a su cuerpo o diferente a la teta, que es lo primero que el niño succiona, ahí empezaría como esta reacción circular, ¿sí? Y entonces que después va a derivar en juegos, ¿sí? Bueno, en segundo punto dice eso exactamente, aparece cuando la reacción circular deja de constituir un acto de adaptación completa para engendrar el placer simplemente funcional, ¿sí? Cuando la reacción circular al principio se hace para mantener una novedad, pero después se sigue haciendo y al bebé le genera placer, ¿sí? Por el simple hecho de hacerlo y de consolidar eso que logró, ¿sí? Y de que sea más permanente el resultado que obtuvo. Supónganse, qué sé yo, llevarse el dedo a la boca. O sea, por el simple, bueno, acá tenemos ejemplos de reacciones circulares, ¿sí? Por ejemplo, este bebito se descubrió el dedo del pie y bueno, es muy probable que vuelva a hacer esa actividad. Al igual que este otro, con un juguetito que ya es externo, ¿sí? Que no pertenece a su propio cuerpo. Entonces, en la primera foto estaríamos hablando de una reacción circular primaria, en la segunda de una reacción circular secundaria, ¿sí? Que se convierten en juego. Bien. bueno. Ahí, ¿querés que siga yo, Ceci? Bueno, dale, Bueno, dale. a ver, en torno al juego simbólico, que de algún modo Ceci ya les dio una primera introducción a estos tipos de juegos. El juego simbólico es una de las 5 conductas que caracterizan a la aparición de la función simbólica y señala el apogeo del juego infantil. El símbolo implica la representación de un objeto ausente. La representación implica, ¿qué es lo que implica? Evocar mentalmente una situación o un objeto que no está presente. En consecuencia, ese símbolo se basa en el simple parecido entre el objeto presente, que juega el papel de significante, y el objeto ausente, que juega el papel de significado. Y aquí tenemos el ejemplo que es el más común que solemos tomar, que es aquellos niños que juegan con un palo de escoba que hacen las veces de un caballito. Entonces, aquí el objeto presente, ¿cuál sería? El palo, que viene a ser el significante. Y el objeto ausente, ¿cuál es? El caballo, que viene a jugar el papel de significado. Bueno, hay distintos tipos de juego simbólico. Entre ellos tenemos
el atribuirle a otro o a las cosas esquemas familiares y ritualizados, por ejemplo, hacer dormir una muñeca, utilizar modelos de otros y reproducir sus acciones, es decir, por ejemplo, hacer como habla por teléfono y luego hacer hablar a la muñeca, cambiando sus propios tonos de voz, sustituir un objeto por otro, jugando con arena, dejándola escurrir entre sus dedos y dice que llueve, asimilar su propio cuerpo al del otro o a objetos cualquiera, es decir, por ejemplo, caminar en 4 patas y decir que es un perro. La construcción de escenas por la transposición de la vida cotidiana, y aquí es donde se reproducen escenas de la vida real, incluso hasta la invención de compañeros imaginarios. Y esto, si ustedes piensan, son las conductas típicas de los niños del jardín de infantes, ¿no? Donde juegan a que toman el té o a que son los doctores, y a veces hasta con personas imaginarias, no necesariamente tiene que haber un niño allí presente, otro niño presente. Después, ahí está la corrección de lo real, es decir, que el juego simbólico también le permite al niño no solo reproducir la realidad por placer, sino para corregirla de acuerdo a sus deseos. Así, un acto prohibido, simbólicamente, como puede ser el juego que se tiene frente a un perro, el niño puede, de algún modo, superarlo jugando con su perro de peluche y diciéndole, es bueno, es buenito, no come. De algún modo está tramitando aquello que le produce miedo. La compensación de situaciones penosas compensa la prohibición, por ejemplo, que le puede haber indicado un médico, sea un dentista o algún otro, porque no puede comer caramelos. Entonces, el niño le advierte a su juguete que no puede hacerlo, cuando en realidad está compensando una situación que le han prohibido o aconsejado a él que no la realice. También puede ser, perdón Susana, sí, puede sí. ser al revés, que por ejemplo no puede comer caramelos en la vida real y entonces juega a que puede comer caramelos. En la ¿Sí? ficticia, O claro, sea, en la como, situación ficticia, tal cual. sí. Y después tenemos estas anticipaciones ficticias, donde la niña se anticipa la ejecución y consecuencias de un acto prohibido. Si se le prohíbe entrar, por ejemplo, a la cocina, cuando está el agua hirviendo o está el horno prendido, el niño inventa una cocinita de mentiritas donde el agua no quema o el horno tampoco, ¿no? Claro. Bueno, aquí hay una imagen donde está representado precisamente este juego simbólico. Fíjense la creación de este pequeño con las cajas, los puentes, y acá estos ejemplos de los que antes les habíamos hablado, ¿no? De una niña que le da de comer a su muñeca, otro que habla por teléfono. Bueno, y después el otro tipo de juego es el de reglas. La regla reemplaza, fíjense, al símbolo del que estábamos hablando antes, y se enmarca al ejercicio ciertas relaciones sociales. La regla implica estas relaciones y una regularidad impuesta por un grupo. Y aquí lo que es importante es que su violación, es decir, la violación de las reglas, representa una falta. Fíjense en los niños esto, si uno se sale de la regla, inmediatamente denuncian, que no era así como se jugaba, ¿no? No se hace así. Los juegos se socializan y se disciplinan gracias a la regla. Bueno, allí tenemos un juego precisamente arreglado, donde hay pautas que están determinadas, se juega de determinada manera, ¿no? Y todos los niños de algún modo son veedores de que estas reglas no se transgredan. Bueno, un aspecto importante que también podemos visualizar en esta franja etaria donde los niños están en el jardín de infantes son los juegos de construcción o creación propiamente dicha, que también implican una transformación interna de la noción de símbolo, en el sentido de una representación adaptada. Pero se considera que estos no definen otro nivel, sino que se encuentran a mitad de camino entre el nivel simbólico
como en el nivel de las reglas, entre el juego y el trabajo inteligente, o entre el juego y la imitación. Y si no me equivoco, sí, esto que Cecilia lo nombró una y otra vez en el devenir de las primeras explicitaciones, ¿qué es lo que queremos decir con esto? Que el hecho de que los juegos de ejercicios sean característicos de la inteligencia práctica no quiere decir que se den solamente en ese momento del desarrollo y luego desaparezcan, para dar lugar al juego simbólico, ni tampoco que al pasar de la inteligencia representativa a la operatoria finalizan los juegos simbólicos y dan lugar a la aparición de los de reglas, sino que cada uno de estos continúa existiendo a lo largo de toda la vida del sujeto. Es decir, siempre van a estar presentes los juegos de ejercicio, los simbólicos y los de reglas. Es decir, que porque ya tenga la capacidad de simbolizar, de imitar situaciones de la vida cotidiana, no significa que desaparezcan los juegos de ejercicio. Al igual que cuando haya logrado asumir determinadas reglas, no significa que no estén presentes en el devenir de su propio desarrollo los juegos simbólicos. Bien, yo por ahí lo que quería agregar es una cosa con respecto a los juegos de construcción, que no son característicos nada más de, como decía ahí, de una estructura, sino que comparte características de la estructura simbólica, porque supónganse un castillito hecho con ladrillos, estamos usando un elemento que representa otra cosa, entonces es simbólico. Pero a su vez tiene reglas, porque la regla es que los ladrillitos encajan de determinada manera, si no, no los podemos hacer encajar. Entonces comparten una regla. Por eso estarían como en la mitad, si los pensamos, estarían en la mitad entre lo simbólico y la regla, ¿sí? Esos juegos que son de construcción. Bien, y por otro lado, decir que gracias a que, digamos, a que estos juegos no se van perdiendo en el camino, el juego de ejercicio, el juego de reglas, y el juego de ejercicio, el juego simbólico y el juego de reglas, le da posibilidades a los niños por ahí más grandes, o los niños que por ahí serían de la escuela primaria, a la posibilidad de realizar un montón de juegos. Por eso uno por ahí cuando ven los recreos de los niños de la escuela primaria, ves un montón de niños jugando a un montón de cosas, ¿sí? Cosa que por ahí no tiene la posibilidad los bebés o los niños muy chiquitos, ¿sí? Ellos por ahí van a imitar como que juegan a la mancha o juegan a la escondida, pero todos van a querer ser mancha, o todos van a querer ser los que se escondan y nunca contar, por ejemplo, ¿sí? Porque, bueno, la estructura no se los permite. Claro. Bien, y que después, o sea, que este tipo de actividades es típica de los niños, pero no significa que una persona adulta no tenga posibilidades de jugar, sino que todos tenemos estas posibilidades de jugar, pero es como que este lenguaje es típico en la niñez, porque ellos utilizan más esta actividad del juego para expresarse, para expresar sus sentimientos, lo utilizan más que el lenguaje mismo, ¿sí? El lenguaje que constituido por palabras, que sería más típico de una persona más grande, un adolescente o una persona adulta puede utilizar más las palabras. Y es más, los adolescentes no tanto tampoco, se refugian bastante en la fantasía. Sí, yo a medida que nos escuchaba, me acordaba de cuán interesante sería que las chicas pudiesen volver al video que vimos la clase pasada, ¿no? Donde hay distintos especialistas que hablan de las consecuencias que acarrea en las mismas niñas o en los adultos el hecho de no haber jugado, por todo lo que los juegos en sí mismos producen, ¿no? En el desarrollo vital de los seres humanos. Cuán importante es
¿no? Y Eva también hablaba del juego como un producto cultural. También esa es otra variable que, bueno, vamos a analizar con mayor profundidad. Bien. Sí, sin duda es solidario también con la actividad cognitiva, porque a través de los juegos se desarrollan varias capacidades cognitivas, ¿sí? Entre ellas el hecho de crear un escenario diferente a lo que es la vida real. Eso nos da innumerables condiciones de por ahí más adelante jugar con las propias palabras, crear un mundo paralelo, ¿sí? Y ser conscientes de que ese mundo es creado por uno mismo, ¿sí? Además de todas las cuestiones sociales que uno aprende, ¿no? De poder ser solidario con el otro, de poder aprender a controlar las frustraciones, de poder alegrarse con el éxito de haber ganado, de poder trabajar en equipo y de poder competir también. Sí, el video me estaba acordando, vos hablás y yo me acuerdo de las escenas del video que dice cuán importante es que los niños aprendan que no siempre se puede ganar, ¿no? Y que la frustración es parte de la vida misma, ¿no? A veces, no siempre se va a ser el número 1, tal vez se va a ser el número 2 y no hay problema con eso. Que también los niños eso lo aprenden, ¿no? Junto con los otros, con sus pares, pero siempre habilitándoles la posibilidad de jugar. Fíjense que uno dice una y otra vez que el nivel inicial es juego en sí mismo, ¿no? Y cuán importante es propiciar estos distintos escenarios y cómo los niños rápidamente entran a las situaciones ficcionales que uno les provea, a veces hasta con un cambio de voz, ¿no? Ya los hace entrar en esa ficción a la que ellos rápidamente se incorporan. ¿Te parece, Ceci? Sí, por hoy. Es todo. Ya se están despertando mis hijos. Las niñas quieren jugar. Sí, tal cual. Bueno, es todo por Bueno, hoy y ya la próxima clase veremos o analizaremos o intentaremos hacerlo con otras de las teorías que hablan respecto al juego.